La palabra de nuestro Señor en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos anima a considerar que debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse para usar bien la palabra de verdad. Bienvenidos una vez más sean todos ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, a este espacio donde compartimos la palabra de nuestro Señor con el único objetivo de crecer en los principios de la palabra y así vivir honrando y agradeciendo a nuestro Señor por quien Él es en nuestra vida. Este es un tiempo para poder exaltarlo, alabarlo a Él, y una de las formas en las cuales también nosotros podemos rendir homenaje a nuestro Señor es presentando delante de Él ofrendas de manera libre y voluntaria con el único objetivo de poder sostener esta misión que el Señor nos ha entregado y poder así seguir predicando la palabra de nuestro Señor y llegando a aquellas personas que más lo necesitan, contribuyendo con alimento físico, pero sobre todo con ese alimento espiritual que necesitan tanto. Si está en su corazón el querer presentarse delante de nuestro Señor, entregando delante de Él estas ofrendas, pues hágalo a través de la siguiente oración. Amado Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por la provisión que tú entregas a cada uno de los hogares y la manera en la que tú también permites, Señor, a través de esta generosidad tuya, el poder extendernos y contribuir, apoyar con esta obra que tú has levantado, con nuestra congregación Dios es Fiel. Tú sabes, Señor, los gastos que todo esto implica y el sustento que se necesita, Señor. Y el único objetivo, el único afán, la única misión, Señor, es poder entregar al mundo entero tu palabra. Padre Santo, queremos que esta palabra se siga expandiendo, se siga entregando hasta los confines de la tierra, para alabarte a ti, exaltarte a ti y darte gracias, Señor, porque nos permites extendernos también con los más necesitados. Nuestro objetivo, Señor, siempre será el poder ayudarlos, levantarlos y ayudarlos a que pongan su mirada y su confianza en ti, que eres el proveedor de todas las cosas. Te adoramos, Señor. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos y entregamos estos diezmos y ofrendas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, en esta oportunidad queremos también compartir con ustedes lo que ya se ha anunciado de manera oficial a través de los canales oficiales de las autoridades de gobierno, pues están tomando algunas medidas, algunas restricciones a nivel de varias provincias de nuestro país, en Ecuador, y en la ciudad de capital, en la ciudad de Quito, pues de igual manera se están tomando algunas medidas. Nosotros como congregación Dios es Fiel animamos a todos ustedes a que no bajen la guardia, no se descuiden, querida familia. Nosotros podemos hacer la diferencia, podemos ayudar a seguir difundiendo el Evangelio de nuestro Señor, cumpliendo también con las normas básicas de bioseguridad. Tenga cuidado, no baje la guardia con sus familiares o seres queridos y permita a nuestro Señor que siga preservando su vida para que usted pueda también seguir apoyando a otras personas compartiendo la palabra del Evangelio. Amados hermanos, como ustedes saben, esta situación se ha generado a nivel del país, pero nosotros como Iglesia Cristiana Dios es Fiel queremos a ustedes comunicarles oficialmente que nuestro servicio dominical permanecerá en línea. Así que para todas aquellas personas que han hecho su reserva, pues efectivamente estaremos nosotros suspendiéndola, ya que no podremos nosotros congregarnos el próximo día domingo de manera presencial. Pero esto no nos limita en realizar una alabanza, un culto de exaltación a nuestro Señor, y los esperamos a todos ustedes en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, ya que a las 10 de la mañana en punto estaremos compartiendo con ustedes nuestro servicio dominical en línea. Los esperamos con los brazos abiertos, amados hermanos, y como siempre los animamos a que estén atentos a las disposiciones gubernamentales, pues nosotros como Iglesia Cristiana Dios es Fiel siempre estaremos alineándonos a estas directrices para el bienestar y precautelar la tranquilidad de todos. Gracias, amados hermanos, por tomar en cuenta este anuncio, y ahora sí disponemos nuestro corazón para presentarnos delante del Señor antes de la exposición de su palabra. Oremos.
Bendito Padre eterno, queremos una vez más darte gracias y honrarte a ti, pues sabemos que si podemos congregarnos, independientemente de la forma en la que tú así lo definas, es tan solo porque en tu gracia, en tu favor y tu misericordia nos lo permites hacer. Hasta cuando así sea, Señor, y sabemos que si esto cambia, tú nos darás la oportunidad, nos darás el mecanismo y la forma para poder seguir congregándonos juntos, alabando tu precioso nombre y aprendiendo de los principios de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos y te agradecemos, Padre Santo, porque tú eres el Maestro quien hablará directamente a nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, es para mí un privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta noche y compartir la palabra de nuestro Señor. Yo le pido que por favor abra su corazón a la exposición de la palabra y permita que sea el Señor Espíritu Santo hablando directamente a cada uno de nuestros corazones. En estos tiempos donde realmente las noticias llegan a abrumarnos constantemente, de manera personal puedo mencionar cómo ha impactado mucho mi corazón el ver cómo los servidores públicos y de manera muy especial los servidores de la salud, en el área de la salud, doctores, médicos, enfermeros, enfermeras, realmente están cansados, están agobiados. Ver cómo ese equipo se está desmoronando. También como iglesia, nosotros constantemente recibimos peticiones de oración por parte de todos ustedes, que cada una de ellas son tomadas en cuenta en nuestros grupos de intercesión de la iglesia. Y esto realmente, esta situación a nivel mundial, pero de manera particular hablando en nuestro país, se debe a la irresponsabilidad de algunas personas que abusan de la libertad que se nos ha ido otorgando. ¿Recuerdan al inicio, justo hace un año, en estas mismas épocas, todos estábamos en pleno confinamiento? No podíamos salir de nuestras casas, excepto aquellas personas que podían por su trabajo o porque han sido habilitados por el gobierno, tenían la facultad de hacerlo. Pero poco a poco fueron liberando estas restricciones, pero lamentablemente el abuso de estas libertades ha hecho que estemos sufriendo estas consecuencias. Y lo más duro y lo más preocupante de todo esto es ver la indolencia de algunas personas ante estas graves consecuencias que estamos pasando todos como sociedad. Esto me hace pensar una vez más en que las reglas, las normas, los mandatos siempre son buenos. De hecho, la palabra de nuestro Señor está llena de principios, está llena de normas, de mandatos, de restricciones que nos aseguran para poder mantenernos a salvo en un caminar espiritual. Nuestro Señor es tan sabio que Él nos entregó su palabra llena de estos principios. ¿Cómo no también nosotros a nivel social deberíamos considerar también las normas? Estas normas básicas de bioseguridad también para mantenernos a salvo de esta pandemia. No debemos bajar la guardia, amada familia, no debemos claudicar ante estas normas que debemos nosotros adquirirlas. Cierto es que muchos de nosotros ya estamos cansados de la mascarilla, estamos cansados de tener que desinfectar de todo, pero no podemos bajar la guardia. Sobre todo, amados hermanos, no permitamos que por la familiaridad nosotros bajemos la guardia. Es que va a venir un primo a visitarme, un tío, mi abuelito o algún pariente, y cómo no, con él voy a compartir y me bajo la mascarilla. Es ahí cuando suceden los problemas. Así que, amados hermanos, hago este breve paréntesis nada más para poder exhortarlos a todos ustedes y animarlos a que no claudiquemos ante esta situación que estamos viviendo como sociedad. Hoy por hoy, las alertas de estas nuevas restricciones, estos estados de excepción que que los vemos que se están aplicando en nuestro país, pues también suman un nuevo problema más, ya que el volver a sentir el encierro, el volver a estar confinados, ha hecho también que algunas personas vuelvan a experimentar casos de depresión, de ansiedad, de angustia.
Pero nosotros, amados hermanos, hermanas, que hemos tenido el privilegio de recibir la palabra de nuestro Señor durante este tiempo, y a quienes nos están sintonizando por primera vez, pues los animamos a que sigan compartiendo con nosotros, ya que en estos espacios lo único que queremos hacer es animarlo en su caminar espiritual. No podemos permitir que las situaciones que estén a nuestro alrededor poco a poco nos vayan enfriando. Muchos tal vez dirán o añoraremos cuándo nos podemos otra vez reunir, o en un punto faro, en la misma iglesia, o los niños, o los jóvenes. Aun cuando sabemos que esta es una práctica que está en la palabra de nuestro Señor, el congregarnos, y que no debemos dejar de hacerlo, es cierto que en este tiempo debemos cuidarnos y ser muy prudentes al respecto. Ahora, esto ha hecho que algunas personas lleguen a preocuparse en su vida espiritual, pues han visto o han notado que pueden estar experimentando cierto enfriamiento o paralizados de alguna forma a nivel espiritual. Tal vez hay personas que podrían incluso sentir que al momento de orar ya no experimentan la misma presencia del Señor, o al momento de leer las Escrituras ya no lo encuentran tan fácilmente. Pero esto simplemente son formas en las que nosotros podemos llegar a sentir, pero eso no significa que el Señor se ha ocultado, que el Señor está distante. Realmente lo que nosotros debemos evaluar es si en nuestra vida espiritual necesitamos ser reavivados. Y ese es precisamente el tema con el cual nosotros queremos abordar en esta noche, compartir con todos ustedes, amados hermanos, el reavivar nuestra vida espiritual. Y les invito a que por favor me acompañen a leer el segundo libro de Timoteo. Vamos a estacionarnos en el capítulo 1 y daremos lectura a 2 versículos nada más, donde estaremos basando el estudio de esta noche. Les repito, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Damos lectura a la palabra de nuestro Señor y esta dice: por lo cual, aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose al siervo Timoteo y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas son las palabras que el apóstol Pablo pues estaba entregando a Timoteo a través de esta segunda carta. Y realmente las condiciones en las cuales el apóstol Pablo escribe la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo son totalmente distintas. En esta ocasión el cambio es totalmente drástico, ya que el apóstol Pablo se encontraba ya preso en Roma. Y de hecho su ejecución ya era inminente. Ya había sido dada la sentencia, y esto usted lo puede comprobar en el último capítulo de segunda de Timoteo, donde él prácticamente se está despidiendo. A lo largo de la trayectoria del apóstol Pablo vemos también cómo algunos consiervos lo abandonaban. Y para estas alturas él ya estaba prácticamente solo. Lo acompañaba tan solamente Lucas, que estaba ahí presto para poder darle una mano, para poder ayudarlo. Y realmente podríamos nosotros asegurar que el apóstol Pablo estaba pasando por momentos realmente angustiosos, realmente difíciles. Sin embargo, la mayor preocupación de Pablo no era sí mismo, sino la vida de Timoteo, este siervo que el Señor había levantado. Y si le interesaba la vida de Timoteo, era precisamente porque quería asegurar el éxito del ministerio del Evangelio, que se siga predicando a las naciones. ¿Cuánto nosotros debemos aprender del apóstol Pablo? El dejar a un lado nuestros propios intereses y pensar por los intereses del reino, de la extensión del reino de nuestro Señor. Él estaba no preocupado por sí mismo, sino porque la palabra de nuestro Señor a través de sus siervos siga siendo compartida. Nosotros podríamos también recordar o revisar con calma, con más tiempo, cuando en primera de Timoteo el mismo apóstol Pablo
animaba a su amado colega, acá a Timoteo, a que permanezca fiel, a que persevere en la sana doctrina. También en Primera de Timoteo nosotros tenemos más elementos de cómo era él, y precisamente se nos anuncia que Timoteo era tímido. Incluso se nos revela también que él sufría tal vez de alguna dolencia o molestia física, que el mismo apóstol Pablo pues le entrega ciertos consejos para su salud. También vemos cómo él estaba predispuesto a que tal vez otras personas se aprovecharan de él, y a lo mejor esa era la razón por la cual él no ejercía totalmente la autoridad como pastor que se le había sido impuesta. Por eso el apóstol Pablo le anima, y ustedes recordarán esas palabras, que nadie tenga en poco tu juventud, y lo animaba a perseverar en la doctrina y a compartir con ella, a compartir de ella, animando a los ancianos, animando a los jóvenes, animando a toda la congregación. Todos estos elementos nosotros encontramos en la primera carta a Timoteo. Sin embargo, de manera puntual, en la segunda carta a Timoteo, y precisamente los pasajes que hemos dado lectura en este momento, nos hablan o nos permiten recordar de aquel momento en el que el mismo siervo Timoteo fue llamado al servicio, y cómo la iglesia local lo ordenó como pastor. Y de hecho, en Primera de Timoteo se nos anuncia también que el mismo apóstol Pablo impuso sus manos ante él. Y de hecho, acompáñame por favor, leemos un par de hojas más adelante en su Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, nos dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí se nos recuerda cómo fue llamado al servicio el siervo Timoteo. Pero en estos precisos versículos que estamos dando lectura, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos recuerda precisamente esta situación. Volvemos a dar lectura. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. A través del apóstol Pablo, Dios había impartido a este siervo Timoteo este don espiritual que necesitaba para poder ejercer ese ministerio. Y aquí queremos hacer un paréntesis y enseñar acerca de este tema de la imposición de manos, que era una práctica muy común en los tiempos apostólicos. Solamente para que usted tome nota, puede revisar estos eventos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6, y también en el capítulo 13, versículo 3. Repito, libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6, y también en el capítulo 13, versículo 3, encontramos ahí dos ejemplos donde se realizaba esta práctica. Era común en los tiempos apostólicos. Pero hoy en día, ningún creyente tiene la misma autoridad ni los mismos privilegios que los apóstoles. Hoy en día, cuando nosotros imponemos las manos sobre una persona para levantarlo en el ministerio, lo hacemos de manera simbólica. ¿Y qué es lo que se está simbolizando? Pues, valga la redundancia, es nuestra completa rendición y dependencia delante de Dios. Pues es tan solamente el Señor, Él es el único que puede impartir dones. Él es el único que puede impartir dones espirituales a aquellas personas que Él mismo está levantando para su gloria en el servicio. Él es precisamente nuestro Señor quien capacita a las personas que Él escoge, llamándolos al ministerio y entregándoles así también o encomendándoles una misión. De hecho, siempre recuerdo con gratitud en mi corazón una frase que prácticamente es un lema en nuestra congregación Dios es Fiel. Y es que nuestro Señor no escoge a los capacitados, sino que Él capacita a los escogidos. Les repito, el Señor no escoge
a los capacitados. Él capacita a los que Él ha escogido. Y es que el llamado al servicio de Dios realmente no puede estar respaldado por credenciales humanas. El mundo ofrece títulos, el mundo ofrece credenciales humanas. Sin embargo, esto no es lo que hace a un siervo, una persona que el Señor haya levantado o escogido para su gloria. Realmente lo que importa es esa gracia capacitadora que tan solamente es entregada por el Señor y es otorgada para que podamos nosotros ejercer la función que Él nos ha encomendado. Entonces nosotros logramos entender que es Él obrando en nosotros, y esto es precisamente lo que Pastor Edguitar compartió con nosotros el día martes, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y logramos nosotros entender que el Señor obra en nosotros. Y esta es otra frase célebre o común en nuestra congregación Dios es Fiel, entender que el Señor obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles, hemos fallado, pero nuestro Dios, que es fiel todo el tiempo, que Él permanece fiel todo el tiempo, Él sigue por su misericordia, obrando a pesar de nosotros. Así que, amado hermano o hermana que en este momento está escuchando este mensaje, si el Señor lo ha llamado a usted a levantar su voz y a cumplir la gran comisión que es el ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles y predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues este mensaje es para usted. Debemos nosotros predicar, anunciar la palabra de nuestro Señor, pues es el Espíritu Santo que fue otorgado a cada uno de los creyentes el que nos capacita en realizar esta gran misión. Y bueno, debemos nosotros ser sinceros, cuando empezamos a compartir la palabra de nuestro Señor, muchas veces nuestra mente y nuestro corazón se llena de cuestionamientos y llegamos nosotros a pensar y a decir, bueno, pero antes de predicarle a mi tío o antes de compartir la palabra con mi compañero de trabajo, creo que necesito un curso de teología avanzado para poder hablar, para poder predicar. Y estos son miedos, son temores genuinos, sinceros, pero que debemos nosotros desecharlos, dejarlos a un lado, pues esto hace que nuestro caminar espiritual vaya adormeciéndose. Y es ahí cuando lo que acabamos de dar lectura en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7 es precisamente esa perla que el Señor nos entrega para poder reconocer que debemos reavivar, mantener viva esa llama, ese fuego por querer hacer la obra de nuestro Señor a través de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Para todos quienes nos hemos cuestionado o nos hemos llenado de incertidumbres en algún momento, así como fue tal vez el caso del siervo Timoteo, pues precisamente están estos versículos. Y vuelvo a dar lectura. Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Estos versículos y con estas características que vamos a estudiarlas, analizarlas a lo largo de este estudio, pues nos recuerdan o nos animan a mantener vivo esa llama, ese fuego espiritual. Si nosotros tenemos muy en claro este principio, pues nosotros lograremos entender que el Espíritu Santo es quien nos capacita para servir a Dios y a través de su poder, a través de su capacitación, nosotros podremos vencer la cobardía y el temor que muchas veces estaremos nosotros experimentando. Y de hecho, si usted nota en el versículo 7, vamos a identificar estas 4 palabras. Dice la Escritura, porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y estaremos analizando cada una de estas. Para empezar, pues tomemos en cuenta o consideremos la palabra cobardía, ya que esta a su vez está contrapuesta contra la palabra poder, el poder de Dios que nos capacita para realizar su obra. La palabra cobardía tiene pues una connotación en la que nos invita a pensar acerca de timidez. Una persona cobarde es una persona retraída, es una persona que no es valiente, que no está dispuesto a esforzarse por cumplir cierta tarea. Y nosotros sabemos, en cambio, a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo fue entregado a los apóstoles para poder tener esa gracia, ese poder, esa facultad para testificar y servir. Ustedes recordarán en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, este evento majestuoso que sucedió en la iglesia primitiva y que hasta el día de hoy sigue sucediendo. El Señor Espíritu Santo es entregado y de tal forma nosotros recibimos poder con el cual nosotros podemos testificar y compartir de la palabra de nuestro Señor a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que visitó con poder a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos y entre ellos a los apóstoles que el Señor levantó. Ese mismo Espíritu Santo es el cual nosotros recibimos cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Cuando usted rindió su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empezó a morar en usted, lo hizo una nueva criatura, hubo un renacimiento y por tanto usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios para poder predicar de Él y ser levantado como testigo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados hermanos, este mismo poder, esta misma persona, la persona del Espíritu Santo que obró en el pasado, sigue obrando en el presente, en los creyentes de la iglesia actual. Y por tanto, sería inútil que nosotros tratemos de servir, tratemos de testificar, tratemos de predicar, sin tomar en cuenta el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hay personas que podrían tal vez colocar su confianza en los talentos, en la educación o tal vez en la experiencia y podrían dejar a un lado el poder del Espíritu Santo. Realmente estas columnas que el ser humano puede levantar, el talento, la educación y la experiencia, es algo que debemos nosotros ser muy cuidadosos, muy sigilosos y evitar caer o depositar nuestra confianza en ellas. Ya que, por ejemplo, hace poco estaba de igual manera revisando noticias a nivel cristiano, noticias de actualidad cristiana, y con dolor en mi corazón miraba cómo en ciertas iglesias donde sus pastores ya dejan un punto la formalidad, la reverencia con la cual debe exponerse la palabra del Señor, sino que ahora son más mediáticos, buscan sobresalir con cierta forma en la que hablan, se convierten ya casi más en coach, en motivadores, en personas que tienen estos carismas para levantar los ánimos en la gente. Pero lamentablemente esto no demostraba en esta noticia, que me reservo el nombre de la iglesia que estaban haciendo ese reportaje, es una iglesia en Estados Unidos, pues lamentablemente con el tiempo se demostró que dicho pastor, por más talentos en comunicación y motivador que él parecía, finalmente no estaba dando frutos que honraban el nombre de nuestro Señor y tuvo que ser apartado de esa iglesia. También puedo yo citar el caso de una iglesia en Canadá
donde una mujer que había se levantado como pastora, pues esta mujer empezó a confiar demasiado en generar estudios. Y es cierto que nosotros no debemos ser neófitos y debemos procurar siempre buscar la sana doctrina, pero lamentablemente se abrió una puerta de educación filosófica y esta persona, esta mujer, se convirtió en atea. Y lo más sorprendente es que su iglesia la respaldó y permite hasta ahora que ella como atea siga predicando, pero ya no habla de Cristo, ya no habla de la palabra de Dios, habla del ser morales, del tener justicia, del ser tolerantes, pero ya Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo desapareció de ese púlpito. Amados hermanos, con estos dos simples ejemplos quiero que nosotros podamos ser muy sabios y siempre recordar que no son los talentos, que no es la educación, que no es la experiencia que usted tenga en el ministerio donde usted debe depositar su confianza. Si usted necesita, si usted tiene esa pasión por querer servir a nuestro Señor, por favor, confíe tan solamente en el poder de Dios, que es el único que nos capacita y es la única forma en la que nosotros podemos ser reavivados en nuestro caminar espiritual con humildad, pues nosotros entendemos que es el poder de Dios nada más el que nos ayuda y nos permite realizar la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero en el mismo versículo 7 nosotros notamos otra palabra importante, no solamente el poder de Dios, sino también el amor. Y esta es la segunda palabra que analizamos, y si usted toma en cuenta, esto es entregado por la obra misma del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos amor por las almas perdidas, y si nosotros tenemos amor por el pueblo de Dios, podremos nosotros aguantar, soportar el sufrimiento que que llega al momento de que usted está haciendo la obra para el Señor. El trabajar para nuestro Señor es algo maravilloso. Y realmente aquellas personas que han sido llamadas para el servicio dejan a un lado cualquier tipo de agotamiento o sufrimiento que puedan llegar a experimentar, pues logramos nosotros entender que eso forma parte del ministerio. No llama la atención, no es que por trabajar en nombre del Señor o para el Señor, uno pues vive una vida color rosa, en donde no pasa nada, en donde nadie te mira mal o en donde no hay ninguna mala actitud. Todo lo contrario, más bien dentro del ministerio es donde se elijan corazones, se pule varias formas en el carácter y es importante el poder reconocer que tan solamente por el poder de Dios y por el amor que es entregado por el Espíritu Santo, nosotros podemos ejercer la obra que el Señor nos ha encomendado. Podríamos nosotros mencionar o usted recordar muchas veces en las cuales usted de manera desinteresada compartió la palabra del Señor. Sin embargo, aquella persona a la cual usted expuso la palabra, la recibió con ingratitud, con displicencia, con desinterés. Y hay tal vez personas que pudieron haberse enfriado al recibir este tipo de reacciones. Si a usted le ha tocado sufrir de alguna forma este tipo de situaciones, la palabra de nuestro Señor nos anima una vez más a poder entender y reconocer que somos llamados a cumplir la obra de nuestro Señor. Solamente por su capacitación, por el poder que Él nos otorga, por el amor que Él nos otorga. Y es que si nosotros hacemos algo para la extensión del reino de nuestro Señor, no lo hacemos para los ojos humanos, lo hacemos tan solamente para agradar a nuestro Señor. Y si usted, repito, ha sentido este desaire o rechazo, y si en algún momento usted decidió y dijo, no, para ya no volver a sentir esto, mejor ya no lo voy a hacer o ya no quiero exponerme, pues yo le invito a que reconozca una vez más esta cualidad, la del amor.
Usted se volverá una persona cobarde al ser egoísta si no decide arriesgarse por amor a servir a otra persona, indistinta de cuál sea su reacción. Usted no puede controlar las reacciones de las otras personas, pero usted sí es responsable de cumplir el mandato de nuestro Señor. Y debemos nosotros, por amor a las almas perdidas, por amor al pueblo de Dios, vivir y hacer todo para la extensión de su reino. No debemos nosotros pensar únicamente en nosotros, en nuestro bienestar, en el que para que yo no sea ofendido, para que no me vituperen, como estudiamos el día de ayer con Pastor Fredicito Jiménez, el ser vituperados y menospreciados por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería convertirnos en cristianos cómodos, en donde no nos preocupa realmente la extensión del reino de nuestro Señor. Y para esto yo quiero compartir con ustedes una ilustración donde se puede identificar cómo el amor o el egoísmo determinan claramente o cómo estos dos se contraponen al momento de servir a nuestro prójimo. Por ejemplo, imagínese usted que en este momento pues soy invitada a un lugar donde hay una piscina. Pero a mí no me gusta el agua fría. Me acerco a la piscina y noto que el agua está helada. Y aun cuando me han invitado a bajar a las aguas, pues decido no hacerlo porque pienso en mí. Yo no quiero bajar porque a mí no me gusta el agua fría. Sin embargo, en ese mismo lugar veo que una persona, un ser querido mío, que sé que no sabe nadar, cae accidentalmente a esa piscina. ¿Usted qué cree que yo haría? ¿Me movería el amor o el egoísmo? A mí no me gusta el agua fría, pero por amor a esa persona, lo lógico sería lanzarme corriendo a las aguas y tratar de rescatarlo. Es lo mismo que nosotros debemos aplicar en nuestro caminar espiritual. De la misma manera, para poder reavivar nuestra vida espiritual, debemos nosotros tomar en cuenta a todas aquellas personas que hoy están caminando al borde del infierno porque no han reconocido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y por tanto, por amor a ellos, por amor a esas almas perdidas, deberíamos todos nosotros lanzarnos a predicarles de nuestro Señor Jesucristo, lanzarnos a compartir de las verdades absolutas y de las buenas nuevas que se encuentran en la palabra de nuestro Señor. El verdadero amor cristiano aviva el Espíritu, y este es avivado por el mismo Espíritu Santo. Pues recuerden ustedes que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo con el cual nosotros podemos obrar por otras personas. Estoy parafraseando este pasaje que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esta es la forma en la cual el Señor nos capacita para poder vivir con un espíritu reavivado, apasionado por su servicio. Finalmente, esta característica adicional, aparte del poder, aparte del amor que hemos revisado a este momento, analicemos esta tercera característica disculpen, ahí en pantalla debería estar el número 3, pero consideremos el dominio propio, que se encuentra al final del versículo 7. Ya este pasaje o esta característica del dominio propio ya lo hemos analizado en varias ocasiones y de manera particular conmigo también cuando he compartido con ustedes los anteriores estudios. Hemos hecho un estudio amplio de esta palabra, así que no me voy a detener mucho en este término, sino que tomemos o recordemos qué es lo que implica el dominio propio. Y esta finalmente es una virtud que está relacionada con la sobriedad, la prudencia, el ser modestos. Recuerden, el dominio propio, o cuando realizábamos los estudios, recordábamos que una persona que no tiene dominio propio, que no es sobria,
que pueda estar influenciada por sustancias psicotrópicas, no tiene control de su persona, de su ser, está fuera de sí. Pero la persona que es controlada por el Espíritu Santo tiene esta virtud, esta característica. Y por eso de manera frecuente nosotros podemos ver que el apóstol Pablo cita mucho acerca del dominio propio, ya que el dominio propio pues describe a una persona que siempre está alerta, que siempre está atenta y por ende actúa de manera prudente y equilibrada, pues busca siempre alinear sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, de acuerdo a los principios y la voluntad de nuestro Señor. Por tanto, demuestra que es una vida bajo control. Así que, amados hermanos, y solamente para hacer un breve resumen, tomemos en cuenta estas características que nosotros encontramos en el versículo 7, que son dadas por el Espíritu Santo, las cuales nos evitan el ya no sentir espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pero para concluir este mensaje quiero compartir con ustedes o invitarlos a reconocer el versículo 6, en donde precisamente se nos da una exhortación, una palabra de ánimo a cada uno de nosotros para identificar que nosotros podemos reavivar nuestro espíritu, mantener ese fuego ardiente dentro de nosotros. Y leamos una vez más el versículo 6, por lo cual te aconsejo, y ese consejo que el apóstol Pablo dio a Timoteo está vigente para nosotros también, cristianos de esta época. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amados hermanos, el siervo Timoteo no necesitaba más elementos, no necesitaba más cualidades, amor, poder, dominio propio. Él no necesitaba más ingredientes espirituales en su vida. Todo lo que tenía que hacer era avivar, activar, reanimar, estimular más estas características en su caminar para poder tener este fuego, para poder mantener este fuego, el fuego de este don de Dios, mantenerlo vivo en su vida. Y ese mismo consejo que fue entregado al siervo Timoteo, también se aplica a cada uno de nosotros. Y ya nosotros dimos lectura al inicio de este estudio en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, donde el apóstol Pablo lo animaba a él y nos anima a nosotros. No descuides el don que hay en ti. Y en el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, se nos dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No descuidemos, por un lado, el don de Dios que está en nosotros, no lo descuidemos, pero por otro lado, debemos avivarlo, mantenerlo encendido, abrazarnos con pasión a ese fuego del don de Dios para poder tener una vida espiritual que entrega fruto constantemente a nuestro Señor. Mantengamos este fuego ardiendo de manera intensa en nuestras vidas. Y para generar el poder de Dios que necesitamos, y cuanto más aún en este tiempo, donde tal vez un familiar, un ser querido, un amigo, un compañero de su trabajo, en este mismo momento necesita ser animado, necesita ser consolado, necesita ser exhortado. Usted que ha recibido la palabra de Dios en su corazón, usted que ha depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted tiene ese don de Dios entregado por el Espíritu Santo y ya no tiene espíritu de cobardía, sino que tiene el Espíritu del Señor que está lleno de poder, amor y de dominio propio. Usted está llamado a entregar la palabra de nuestro Señor a este mundo que hoy por hoy parece que se está desmoronando. Pero hay un pueblo
que debe entender esta palabra y no debe desalentarse ni desanimarse, ya que nuestra mirada está en el Señor y en su cielo eterno, en la eternidad que nos espera con Él. No necesitamos de más cosas, no necesitamos de más ingredientes para reactivar nuestra vida espiritual. Ya lo tenemos todo. Y si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, llenándonos de amor, de poder, de amor y de dominio propio, pues ya tenemos todo. Lo que debemos hacer es estimularlo, es avivarlo, reactivarlo, para vivir así con pasión en nuestro caminar espiritual. Estos 3 elementos, recuerde, no son entregados por alguien más. Usted no los puede comprar en una librería cristiana. Usted debe acudir a la fuente misma que otorga estos elementos, estos ingredientes para la vida espiritual. Y es por eso que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser algo tan especial. Nosotros debemos procurar tener una conciencia de su presencia en todo momento. Pues recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, la comunión que nosotros debemos tener con el Señor debe ser un acto continuo e intencional. Y esa será la única forma en la que usted podrá mantener el fuego ardiente que cada uno de nosotros necesitamos. Finalmente, no debemos nosotros dejar de considerar que si fallamos, si pecamos, el Espíritu Santo no nos abandona, no nos deja, pues sabemos que la salvación no se pierde. Él no nos deja cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos. Sin embargo, el Señor Espíritu Santo no puede llenarnos o no puede darnos ese poder ni usarnos si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Es por eso que en la palabra de nuestro Señor se nos anima a que nosotros no apaguemos al Espíritu Santo y no lo contristemos. Porque recuerden, es una persona con sentimientos. Y cada vez que usted peca, cada vez que usted y yo fallamos, lo estamos a Él entristeciendo, lo apagamos en nuestra vida. ¿Y cómo podríamos nosotros luego esperar tener ese espíritu de poder para testificar a otros las buenas nuevas de nuestro Señor? Así que, amados hermanos, el reto para esta noche es poder nosotros identificar cómo debemos reavivar o mantener encendida ese fuego, esa pasión por nuestro Señor, y entender que es la obra del Espíritu Santo la que está en medio de nosotros, obrando en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros, que debemos nosotros cuidar este don y animarlo, reavivarlo, mantenerlo encendido. Todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor. Les invito, amados hermanos, que ahí donde usted está, me acompañe por favor en la siguiente oración. Amado Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche y te damos gracias, Padre Santo, porque entendemos, Señor, que mientras vivamos en este mundo, no dejamos de ser propensos a fallarte, Señor, a pecar. Y tú conoces las cosas en las que te hemos fallado, las cosas en las que hemos lastimado tu dulce corazón. Te pedimos perdón, Señor, por esas acciones, por esos pensamientos, incluso por esos sentimientos, Señor, que han estado lejos de tu buena y santa voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por no haber cuidado ese don que tú nos has entregado y por haber apagado al Espíritu Santo. Pero el día de hoy, Señor, a la luz de tu palabra y al haber entendido que es nuestra responsabilidad el mantenerlo encendido, Señor, porque tú ya nos lo diste todo. Nos has dado, Señor, nos has librado de ese espíritu de cobardía, sino que ahora nos has dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, con el cual, Señor, nosotros queremos vivir todo el tiempo testificando para tu gloria y para tu honra. Sabemos que este mundo, Señor, está en necesidad. Las cosas, lejos de ver que están mejorando a nivel político, a nivel económico, a nivel de salud, Señor,
Vemos que las cosas pueden ir cada vez de mal en peor, pero nuestra confianza no está en las cosas de este mundo. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza la hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede entregar y otorgar esa salvación y esa vida eterna que nuestras almas necesitan. Y sabemos, Señor, que hay un mundo que necesita entender esta verdad. Por eso, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti y te pedimos, Señor, que si quieres usarnos para la extensión de tu reino, aquí estamos. No permitas, Señor, que nuestras bocas se cierren ante tanta necesidad. Permítenos hablar de tu palabra, permítenos, por favor, compartirla y vivir, Señor, sirviéndote a ti, hasta cuando tú nos permitas tener aliento, Señor, hasta cuando tú nos permitas vivir en esta tierra. Queremos hablar y anunciar a otros de cómo tú nos has transformado y animarlos a que ellos, Señor, rindan sus vidas a ti. Te adoramos, Padre Santo, entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Una vez más, oramos por las autoridades de nuestro país, Señor, por el gobierno que tú has levantado. Oramos, Señor, por los médicos, por las enfermeras, los enfermeros, Señor. Ese personal de salud que sigue ahí en pie de batalla, Padre Santo, ante esta pandemia. Y te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que también nos otorgues prudencia y sabiduría para que nosotros también hagamos nuestra parte y descansemos en ti, dejando a un lado el temor y viviendo, Señor, agradándote a ti y sirviéndote a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido para mí un privilegio el poder haber compartido con ustedes en este tiempo y no me quiero ir sin antes recordarles que aunque no tenemos nuestros servicios presenciales el próximo domingo, 25 de abril, sí tendremos nuestro servicio en línea a las 10 de la mañana a través de nuestras plataformas en Facebook y YouTube. Así que ya no tenemos ningún pretexto, no es que me queda lejos o voy a llegar tarde, no. Todos podemos llegar puntuales a esta transmisión que estaremos realizando de nuestro servicio dominical en línea. Los esperamos a todos ustedes y por favor comparta también ese mensaje, esa palabra, para que otras personas conozcan que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros. El Señor es fiel todo el tiempo y con esa verdad me despido enviándoles un fuerte abrazo a todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Dios los bendiga.